al doctor José Aníbal Pizorno, médico clínico, especialista en hipertensión arterial y coordinador general de la red Hipertensión de la provincia de Corrientes. Hola José, buen día. Buen día, ¿cómo estamos, Turco? Bien, con ganas de que nos enseñe, que aprendamos y que básicamente que nuestros oyentes puedan darse cuenta si tienen o no hipertensión, aquellos adultos mayores que nunca se controlaron, que por ahí son desordenados en la alimentación, que no hacen actividad física. Y bueno, acá está el doctor para que nos pueda enseñar a que nosotros nos cuidemos y tengamos una buena salud. Bueno, en primer lugar vamos a definir qué es un adulto mayor, ¿no? Un adulto mayor son aquellas personas de 60, otros dicen de 65 años en adelante. A eso se consideran adulto mayor. Es una población que viene en aumento, en la frecuencia va aumentando porque la expectativa de vida de las personas van también en aumento. Y creo que este límite o punto de corte para decir adulto mayor o geronte, mejor dicho, ¿no? Adulto mayor es aquella persona que tiene de 60 a 65 años en adelante. Y en general hoy se está tendiendo a decir esa palabra que parece mala, ¿no? Pero que no es mala, que es la vejez, a partir de los 80 años, es como que se atrasa una década. Esto, por supuesto, son apreciaciones, observaciones de los expertos. Yo comparto con esto porque hoy ves muchas personas de 70 que están en la séptima década y que están muy bien físicamente y también de salud, ¿no? Así sí. Que ese es un punto. El otro punto es que no solo los que no se descuidan, o sea, son vagos en el sentido de una mala alimentación, de que son sedentarios, etcétera, van a tener hipertensión. En general, por ser ya un adulto mayor, es como que uno tiene ya uno puede hacer una predicción que 2/3 de los adultos mayores tienen hipertensión, tienen algún grado de hipertensión. Esto es porque con la edad la hipertensión va en aumento y aparte hay alteraciones fisiopatológicas que hacen que la presión suba más en el paciente adulto mayor. Clásicamente es la rigidez en las arterias. Las arterias pierden esa capacidad de distenderse cuando recibe sangre, o sea, se distiende menos, entonces ahí aumenta la presión dentro de la arteria porque tiene paredes rígidas y eso hace que aumente la presión sistólica, la que la gente mal le llama la máxima, ¿no? Y suele la diastólica, que es la llamada por las personas mínima, no aumenta, sino que al contrario tiende a disminuir. Esa es, o sea, el adulto mayor tiene ese perfil de presión de hipertensión en el cual es sistólica aislada o predominantemente sistólica. Bien. Doctor, ¿cómo hace, a ver, o qué siente la persona con hipertensión o que lo hace dudar en su domicilio? No siente nada. La hipertensión se siente cuando se complica. Cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, está haciendo un síndrome coronario agudo, está haciendo un accidente cerebrovascular, en esas situaciones o una insuficiencia renal descompensada, en esas situaciones uno toma la presión, como la presión es un síntoma que toma cualquiera, como medirte la altura, medir el peso, la frecuencia cardíaca, ¿no? Toma la presión y esas personas generalmente han tenido esa complicación porque han sido hipertensos de muchos años. Es decir, dicho en sencillo, la hipertensión es asintomática. La forma de saberlo es muy fácil, tomarse la presión, ¿no? Y la presión no se debe tomar solamente el adulto o el adulto mayor, ya del niño se deben tomar, los pediatras tienen
que tomar la presión a los niños, porque puede haber un hipertenso que está en la niñez o en la adolescencia, y eso, bueno, uno debe detectarlo tempranamente para hacer el diagnóstico correcto y el tratamiento correcto, ¿no? Sabemos que en la adolescencia o en la juventud, adolescencia y niñez, hay causas secundarias de hipertensión arterial. Uh-huh. Si bien es cierto que hoy hay una causa secundaria que la creamos nosotros, que es el sobrepeso en la adolescencia y en la juventud, que es la principal causa de hipertensión. Pero el tema que nos atrae, que me trajo hoy, es el adulto mayor. Y el adulto mayor también tiene sobrepeso. La inmensa mayoría de los adultos mayores tienen algún grado de sobrepeso y obesidad, y a veces por peso inclusive uno no dice que está con obesidad. Sin embargo, si le mide la cintura, tiene más de 102 centímetros si es hombre y más de 98 si es mujer, a parar la oreja, porque eso está indicando un aumento del porcentaje de grasa en el organismo, que es el diagnóstico correcto de obesidad. Obesidad es un aumento del porcentaje de grasa, no el índice de masa corporal que hacemos todos, ¿no es cierto?, multiplicando la altura en metro y dividiendo el peso sobre esa sobre lo que da esa multiplicación, y así tenemos índice de masa muscular y decimos mayor de 30 es obesidad. Pero vos tenés un físico-culturista enfrente y tiene un índice de masa corporal mayor de 30 y no tiene un gramo de grasa, ese no es obeso. ¿Ah? Entonces, atenti a ese, el adulto mayor tenemos, y eso sabemos, vamos aumentando de peso y creemos que es lo normal, y no es lo normal. O sea, el adulto mayor ya por edad misma ya tiene más predisposición para hacer hipertensión, y este tipo especial de hipertensión que expliqué hace unos minutos. Generalmente es más sedentario que cuando era joven, porque son pocos los deportistas. Tiene aumento de peso, casi como regla. Además tiene otras enfermedades concomitantes que predisponen o no a la hipertensión arterial, pero sumado a la hipertensión arterial, multiplican o elevan geométricamente la posibilidad de tener un evento cardiovascular, o sea, de enfermarse gravemente o de morirse. Ejemplo, la diabetes. Ejemplo, la dislipemia, los trastornos de los triglicéridos, colesterol, etcétera, y ni qué decir si ese paciente es fumador, porque fumador a veces ya creo que la gente va aprendiendo y no lo asocia solo al fumador con las enfermedades respiratorias. Sabe que el tabaquismo también afecta severamente a las arterias y es una causa muy importante de infarto agudo de miocardio. Bien, cuando decimos, por ejemplo, les llevo ya lo que es la alimentación, cuando decimos cuidémonos con la sal, porque la sal es un elemento que eleva nuestra presión, es decir, poca sal o nada de sal. Bueno, vamos a hablar ahí de lo que yo pienso que es lo ideal, digamos. Esto puede traer después discusiones, eso, pero podemos aclararlo después. Yo creo que el hombre puede vivir sin un gramo extra de sal. No es que creo, estoy seguro. Si no tiene una enfermedad concomitante, una enfermedad como una nefritis perdedora de sal, etcétera, pero puede vivir. Porque la sal, los primeros habitantes, cuando la Biblia describe los primeros habitantes, eso no consumían sal, porque ya tenían el sodio en la alimentación, está en la alimentación, la cantidad de sal que necesitamos. Si no, no hubiéramos existido. Podemos existir sin ingerir sal porque tenemos un sistema que está exacerbado cuando hay hipertensión, y que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que retiene ávidamente sal y agua. ¿Por qué? Porque sal y agua no estamos rodeados de agua, no estamos salpicados de sal, no estamos en el mar. Entonces tenemos un sistema renina-angiotensina muy activo para retener ávidamente agua y sal y eliminar potasio, donde consumimos con la alimentación cantidades altísimas de potasio que serían mortales si no la podemos eliminar. Es decir, primer punto, no es necesario para vivir el agregar nada de sal.
Ese es un punto. Ahora, como eso entró en la alimentación, y la verdad que la sal tiene rico sabor, ¿no? Las comidas con sal tienen rico sabor. Entonces uno tiene que ir desacostumbrándose, porque las papilas gustativas que están en la lengua se acostumbran a comer después con poca sal, y después cuando le dan algo con sal es como que no le es agradable, ¿no? Entonces, yo lo que digo, no voy a hablar acá de cuántos mil equivalentes entraron, ¿no? Sino voy a decir cosas prácticas. Yo le digo a mis pacientes que hagan una mezcla. Creo que la vez anterior ya comentamos esto. Hagan una mezcla de las dietas, de las sales que vienen con poca cantidad de sodio y mucha de potasio, que vienen los frascos o los paquetes vienen de color verde, claro, ¿no? Bueno, que eso le pongan la mitad o sea, saquen la mitad del contenido y pongan en otro lugar, que no lo desperdicien, pongan en otro lugar y llenen con sal común. Esa sal no tiene capacidad hipertensiva, porque el cloruro de sodio, para que la gente entienda, bloquea la actividad, el cloruro de potasio bloquea la actividad hipertensiva del cloruro de sodio. Entonces no va a ser algo que aumente la presión arterial, o dicho de otra manera, puede consumir con tranquilidad una familia ese tipo de sal. Porque lo que hace mal no es el sodio solo, sino con quién está combinado. El cloruro de sodio es hipertensivo, sin embargo el bicarbonato de sodio no, porque necesita combinarse con otros iones el sodio para ser perjudicial. Ahora, ya que nombraste el sodio, aunque uno desvía un poquito, pero que tiene relación, y siempre digo que el sodio no solo es más dañino porque produce hipertensión, sino aún sin producir hipertensión, el sodio hace daño, porque daña los tejidos, aumenta el estrés oxidativo, aumenta la fibrosis en los tejidos y produce un envejecimiento más precoz. Bien, ya seguimos, vamos a un temita musical. ¿Alguna pregunta, Mavi? El mito de siempre, porque sí, él siempre relaciona el sangrado de la nariz. Ah, sí. Sí, mito o verdad, el sangrado de la nariz tiene que ver con la hipertensión. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Te digo que en general nosotros la inmensa mayoría de los que hacemos hipertensión, decimos que está concomitantemente con hipertensión, pero no es una complicación de los pacientes con hipertensión. Uh-huh. Es decir, el sangrado de nariz, y sobre todo que es más frecuente a ciertas edades, generalmente se debe a alguna pequeña patología vascular y más venosa. No soy otorrinolaringólogo, pero de la rinofaring. Y en general, cuando sangra la nariz, primero eso provoca un gran estrés en el organismo, pues la misma persona al ver la sangre se asusta, se estresa, y aunque no manifieste externamente un estrés, el organismo sí libera sustancias antiestrés. Unas de ellas libera catecolaminas, que esto producen tremenda vasoconstricción para tratar de disminuir el sangrado, ¿no? Uh-huh. Y esta vasoconstricción aumenta la presión arterial. Entonces, ahora, viene bien, lo ideal es no tener sangrado en nariz y enterarse si uno es hipertenso o no, porque se toma la presión. Ahora, viene bien el sangrado de la nariz porque la persona se corre inmediatamente a tomarse la presión. Sí. Lo que quiero decir como enseñanza, que esa presión que se toma en ese momento no es el basal que la persona tiene, y que probablemente le dé hipertensión, pero que después que se soluciona el sangrado y la persona se tranquiliza, la presión va a volver a su medida habitual, claro, que puede ser o no hipertensa, depende de lo que era, porque puede ser normal, ¿cierto? Dicho de otra manera, no hay estudios que demuestren que el sangrado de nariz es más frecuente entre los hipertensos que entre los
los normotensos. Ese es un punto. Ahora, al preguntarme esto, vos me das pie a que yo enganche cómo tiene que hacer uno para saber que es hipertenso. Algo ya adelantamos hoy, que se debe tomar la presión arterial. Sí. No hay forma, si uno no se toma la presión arterial, de saber que la persona es hipertensa o no. Sí. Entonces, eso es uno. Ahora, se toma la presión y se encuentra con hipertensión, debe concurrir al médico. El médico le dirá cómo va a ser ese diagnóstico, porque dice, doctor, es la primera vez que me encuentro con hipertensión. Sí. Entonces, una sola vez que uno tenga hipertensión no significa que es hipertensa, porque puede estar en una situación que le aumente la presión. Sí. Si yo, en vez de subir por el ascensor, que no debiera ser subir por el ascensor sino hacer la calinata, sino como estaba en el horario justo y subí por el ascensor, si yo subo la escalera de 3 pisos y me tomo inmediatamente la presión, voy a tener elevada. Claro. Porque es una respuesta fisiológica necesaria al estrés. Entonces la presión se debe tomar con la persona sentada, después de estar 5 minutos quieta, en silencio, sin hablar, con el brazalete colocado a la altura del corazón, con un ángulo aproximadamente 90 grados, pero no tiene que estar el brazo así colgado como yo estoy teniendo, sino debiera estar así. Obviamente en una mesa un poquito más baja o una silla un poco más baja, cosa que el ángulo del brazo sea 90 grados y sí, o cercano a 90 grados, pero sobre todo a la altura del corazón, y con la mano en pronación, es decir, así la palma hacia abajo, relajada, no cruzando los pies, sino apoyando los pies, no colgando. A veces tengo pacientes que me dicen, doctor, me va a tomar sentado. No, yo creí que me iba a tomar la camilla. No, la camilla no es normal tomarse. Primero, que el brazo no está a la altura, los pies están colgando, esa no es la forma. Bueno, entonces, en esa forma que está ahí. Y no se debe tomar una sola vez. Se deben hacer 3 tomas. Sí. La primera, a los 5 minutos, estar en reposo, sentado, en silencio, sin la radio, sin escucharla a ustedes en ese momento, sin mirar la tele, nada. En silencio se toma. A los 5 minutos, estamos preferentemente en tensiómetros digitales. Claro. Se aprieta el botoncito, toma la presión, uno la anota, la presión, la frecuencia cardíaca, anota como marca y sin redondear, ¿no? 122 es 122, no es 12 o 120, es 122. Entonces anota, deja pasar un minuto, toma nuevamente, anota, deja pasar otro minuto, toma nuevamente y anota 3 veces. Sí. Y se hace el promedio de las 3. Si ese promedio está, y ahora voy a aclarar la cifra que digo, está debajo de 140/90, uno dice que no es hipertensión. No figuran las guías todavía, pero la experiencia y el tomar continuamente hace que, si se toma uno bien la presión, así bien, el promedio para decir y quedarte tranquilo que sos normotensa o normotenso, tiene que estar debajo de 135/85, porque disminuye un poquito con este tipo de tensiómetro y tomando de esta manera la presión. Ahora, esto mismo debe tener más de una vez para decir que es hipertenso, ¿no? Ahora, vamos a ver una persona que sí se tomó más de una vez, 2 o 3 veces, y tiene la presión más de 140/90, o bien sentado así como yo expliqué, tiene menos de 140/90, pero más de 135/85. Bueno, eso ya tiene que parar la oreja, concurrir al médico que le haga el diagnóstico. Vamos a suponer que yo tengo un paciente que ya le hice el diagnóstico que es hipertenso, porque le hice tomar varias veces, le controlé yo varias veces, o le hice un estudio de presión de 24 horas y estaba hipertenso, entonces le digo, sos hipertenso. ¿Qué hago con ese? Primero lo trato. Todo el tratamiento no farmacológico y farmacológico. El no farmacológico, a mí no me gusta decir higiénico dietético, me parece que suena mal, es horrible, término no sé. Digo, tratamiento no farmacológico, me parece que es mejor, porque para
hacer la higiene, bañarse, cepillarse los dientes es higiene, pero eso ni te va a aumentar ni te va a disminuir la presión. Para si comes sin sal, sí, si no comes exceso de grasa, exceso de calorías, si no sos sedentario, y si haces un ejercicio frecuente, controlado, estás haciendo un tratamiento no farmacológico que te va a mejorar la presión arterial. Entonces haces ese tratamiento y ya se hace la medicación. Ahora, el paciente me va a decir, ¿cómo me controlo, doctor? Perfecto. Tengo que controlarme todos los días, cada rato, si es que estoy con dolor de cabeza o si me molesta algo. No, tenemos que, hay unas formas que hoy hacemos el control, hacemos los que estamos en hipertensión arterial y que debiera, cualquier médico de atención primaria debiera decirle a su paciente que se controle de esta manera. El control es por 4 días seguidos, se tiene que controlar. En 2 momentos del día. A la mañana al despertarse, se va al baño, evacúa vejiga y viene y se sienta de la manera que yo expliqué. Ya tiene que decirles que con los que viven, miren, yo me tomo, ya saben que me tomo la presión, no contesto, me pierdo del mundo, no miro televisión, radio, por favor, me aguantan unos minutos. Entonces, hace las 3 tomas. A la noche antes de la cena, lo mismo, el mismo procedimiento, 5 minutos antes de la primera toma y después la otra con 1 minuto de diferencia. Hace durante 4 días. Sí. Me traen ese control y se elimina el primer día porque da irregular, no se considera, y se promedian los 3 días. Pero hay que hacer 4 días, porque si uno hace 3 solamente, le falta 1 día. ¿Estamos? Entonces, se elimina el primer día y los otros 3 días se promedian. Todas las sistólicas y todas las diastólicas, ¿no? Y se divide por el total, que son 18 tomas en general, ¿no? Entonces, son 18 tomas. Pues son 6 por día, son 3 días, son 18. Sí. Bueno, entonces uno suma y divide por 18. Si eso está debajo de 135-85, yo le digo al paciente, está controlada su presión arterial, que yo quiero decir, está normalizada con la presión. Claro. Porque decir control, bueno, no se controla, pero puede estar no normal. Entonces yo le digo, está normalizada su presión, tenemos que seguir igual. Que requiero su control en tantos días. Y si me dice, ¿cuántas veces hago esto de 4 días, doctor? Cuando recién se normaliza, le digo 2 veces al mes. Después no hace falta. O si no, uno tiene que tener un detector que le está tomando todos los segundos de su vida la presión claro. y cómo hace, aquí a cuál presión le cree. Con estos, con 2 controles en el mes, los pacientes, si están ya con la presión normalizada, basta al principio. Y después será 1 vez al mes. Esto es de acuerdo a lo que va presentando el paciente, ¿no es cierto? Es artesanal en este sentido. Lo que sí uno tiene cuando hace los controles, que lo que es reglado son de 4 días y de esta forma, como yo dije, y con tensiómetros validados. Así es. No tensiómetros de muñeca ni nada de esas cosas. Tiene que ser de brazo. El brazo tiene que estar desnudo de toda ropa, la temperatura adecuada. Bien. Excelente. Hay una preguntita acá de un oyente. Sí. Dice, preguntar al doctor, tomo por ejemplo un medicamento, pero no encuentro ese mismo medicamento o me obsequian otro que no tomaba. ¿Es conveniente? Si él lo que tiene que saber, que yo le digo a mis pacientes, le enseño el nombre de la droga que le estoy dando y después le digo, que se llama fulano de tal, es losartán, por ejemplo. Losartán es la droga activa. Losartán puede venir con la marca Pajarito, con la marca Perrito o la marca Gatito. Si tiene losartán y la misma dosis, está. Porque hoy, en general, todos los medicamentos que están bien hechos, o sea, la fórmula, entre comillas, está bien copiada.
No conozco hoy un antihipertensivo que le digo esa marca no a los pacientes como en algún momento lo hacíamos. ¿Estamos? Entonces la droga activa es losartán, que hoy se llama cachilito, no hay en la farmacia cachilito, pero hay tal otro, perfecto, el nombre, pero es el nombre de la droga. ¿Está? O sea Muy que bien. puede. Sí. Sí. Bien. Obviamente recalcar de que la persona que es hipertensa puede hacer actividad física, Sí. siempre controlada, es más, es obligatorio la actividad física. Exacto. Y ya que decía actividad física, es muy bueno porque yo tuve discusiones a veces porque cuando recién se empezó a recomendar el ejercicio isométrico, ¿no es cierto?, que es para que la gente entienda, vos ya habrás explicado varias veces, que por ejemplo trabajar con elementos, hacer levantar algo con peso, sería que estaba contraindicado en el hipertenso, y solamente el ejercicio aeróbico, el de caminar, eso estaba uno hacía la prescripción de eso. Bueno, no solo ejercicio, sino también el ejercicio isométrico, porque uno tiene que aumentar la masa muscular, porque la sarcopenia, o sea, la pérdida de masa muscular que tiene el adulto mayor, es otro de los componentes, que no dije, hoy otro de los componentes del hipertenso adulto mayor, ¿no? Y esa pérdida de masa muscular trae muchas alteraciones, no solo mecánicas, que favorecen las caídas, sino también metabólicas. La vez anterior había dicho que el músculo no es solo una estructura que sirve para la deambulación y para la postura. El músculo es un órgano endocrino también, porque produce una serie de hormonas denominadas mioquinas que dan una mejoría en el aspecto metabólico al paciente. ¿Estamos? Así que es una indicación, está bien que me lo recuerdes, Turco, porque es una indicación que está dentro del tratamiento no farmacológico. Es fundamental. Sí, porque sacaba yo como ejemplo que fui a un gimnasio y bueno, una de las preguntas del cuestionario era, ¿usted es hipertenso? Sí, pero soy medicado. No, usted es una bomba de tiempo. Entonces todos somos una bomba de tiempo, Turco, aunque no seamos hipertensos. Escuchame, le digo, yo no. Mirá, si fuese así, le digo, yo practico fútbol, entreno en la parte aeróbica, lo que quiero es trabajar la parte de fuerza, de masa muscular. Y estoy medicado y tengo autorización de mi médico. Déjeme, voy a hablar con él. Y se ve que por eso siempre digo, la capacitación continua de la gente que atiende y de que instruye, como el instructor, tienen que estar informados, capacitados, porque aparecen esta pregunta o aquella que yo creo que soy hipertenso. Bueno, hay que tener un tensiómetro en el gimnasio, estar siempre atento a lo que nos podamos encontrar, y que hay mucha gente que no sabe si es hipertenso o no. Sí. La bomba de tiempo está desactivada, decirle. Sí, no, auténtico. Sí, entonces, bueno. José, gracias por tu tiempo. Por tu tiempo. La gente agradecida, a los oyentes, porque sabemos que hoy en día el porcentaje de hipertensos, de diabéticos es mucha. Entonces, cualquier cosita que pueda ayudarnos ya es importante. Es mucho y va en aumento. El tema es eso, que si es mucho y está disminuyendo, uno esboza una sonrisa, digamos. Pero es mucho y va en aumento, así que tenemos que tener cuidado. El agradecido soy yo, ya sabes que hablar de medicina y sobre todo hablar de hipertensión para mí es una pasión y es una obligación que uno tiene como ser humano con la sociedad, ¿no? De transmitir la expertise que uno tiene en un área, porque justamente estudiamos y hacemos lo que queremos, lo que amamos, o si no, no podríamos hacerlo. Bien, gracias, José. Estuvo con nosotros, lo estabas escuchando.